Hola, creo que ya me conoces, pero si no es así, mi nombre es Verónica, encantada de saludarte. He escrito 3 novelas, pues hoy vengo a hablarte de la primera de ellas, que se llama Manuela. Manuela es una novela que se ha vendido bastante bien y la persona que no la haya leído yo le explico un poco. Es una novela ficticia que tiene un escenario real. No hace falta que cuente que el escenario real de Manuela es el pueblo de Minas de Río Tinto y en los años 50. Las minas de Río Tinto fueron explotadas por muchísimos años por los ingleses y hay historiadores que aseguran que los ingleses explotaban o esclavizaban a los andaluces porque los trabajadores no tenían derechos ninguno e incluso eran enterrados en las mismas minas cuando morían, igual que las bestias que tenían que sacaban piedras. Cuando morían no se esforzaban en sacar a los cuerpos, sino que lo dejaban ir. En cambio hay otros historiadores que aseguran que los ingleses lo que trajeron a Río Tinto y a gran parte de Andalucía fue una nueva vida, una nueva revolución industrial, por así decir, y trajo muchísimo trabajo. Deciros que los ingleses cuando llegaron a Río Tinto hicieron un barrio para ellos, que está amurallado, y allí pues pusieron su iglesia, sus normas. Y una de las normas que había era que no se podían mezclar o juntar con los andaluces. Normalmente los ingleses venían solos, ¿verdad? Pero normalmente estaban o casados o comprometidos en sus países natales. Muchos de ellos se juntaron con las andaluzas, esa regla que no se podía incumplir, pues muchos se juntaron con andaluzas y tuvieron hijos y los reconocieron, aunque se fueron con su familia inglesa. Otros muchos no reconocieron jamás a sus hijos y otros tantos pues se casaron con las andaluzas y hicieron su vida aquí en Andalucía, en Río Tinto o en otros sitios, ¿verdad? Pues nuestra protagonista, que se llama Manuela, se va a trabajar a las casas de los ingleses, donde conoce a Brian, que va a ser su señor, y este hombre queda prendado de ella, queda enamorado. Entonces Manuela y Brian comienzan una relación amorosa donde el juego de la coquetería y la seducción de un hombre adulto y experimentado entra en juego con una joven sin experiencia y risueña. Mientras que Manuela vive esta gran historia de amor, su amiga sufre vejaciones y abuso por parte de su patrón, que no es más que otro inglés. Eso es lo que muchas veces referían algunos historiadores. Los ingleses eran y son aún muy estrictos, muy rectos, y en aquellos tiempos, no sé yo ahora, pero en aquellos tiempos la homosexualidad no cabía en su vida, en su mundo, en su historia. Entonces Nicholas, el hermano de Brian, que es un gran abogado, un abogado experimentado, con éxito, le dice a su hermano, le confiesa que es homosexual. Esto a Brian le cae como un jarro de agua fría, se le cae un ídolo y tiene una lucha interior personal. Por otro lado, viene la prometida de Brian, porque Brian estaba prometido con otra mujer allí en Irlanda, pero él estaba cansado de esta muchacha porque era una mujer para su gusto que pensaba mucho en el lujo. Entonces él está un poco cansado de esta relación. Viene esta muchacha y entonces estorba Manuela en su vida. Una mujer en los años 50, como he dicho que es los años que se basa esta novela, una mujer embarazada en ese tiempo era una deshonra y un castigo para la familia. Una mujer embarazada soltera era obligada a casarse con el hombre que la había dejado embarazada. Lo quisiera o no lo quisiera, le gustara más o menos, la tratara mejor o peor, pero era obligada a estar con él.
Si ese hombre no la quería, pues esa mujer era echada a la calle y eran muy pocas las personas que le ofrecían un cobijo razonable y normal y un trabajo honrado. Normalmente estas mujeres se veían evocadas o forzadas a ejercer la prostitución. Manuela queda embarazada de Brian y su madre la echa de su casa, la echa a casa de una tía en Huelva, capital, donde tiene su prima, que se ha casado, lleva ya años, que no tiene hijo y la pretensión era que cuando Manuela diera a luz, su prima se quedara con el niño cuidándolo como si fuese su madre. Pero Manuela, cuando llega a Huelva, encuentra la prostitución de primera mano y observa que tanto su tía antiguamente como su prima en la actualidad ejercen de prostituta. Ella quiere salir de ese mundo. ¿Tú crees que lo conseguirá? Si quieres saber el final de esta novela, te indico que se vende en Amazon por un módico precio. Antes tenía esta portada que veis aquí, ahora tiene esta otra, que es la segunda edición porque, como he dicho, se vendió bastante bien. Y nada, deciros que en otro momento os hablaré de Manuela 15 años después, que es la novela que ahora estoy promocionando.